Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondercide comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work. It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab-proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wondercide's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank. Go to Wondercide.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wondercide.com. Wondercide. Protect your pack with plant-powered Wondercide today. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son 2 días, con un hombre que seguramente no tiene este recuerdo. Pero la primera vez que yo lo vi, cuando yo entré a Caracol Radio hace casi 2 décadas, le dije, uy, me alegra tanto conocerlo, usted no sabe lo que me ha inspirado a mí para hacer radio y para reírme de mi propia vida. Es un hombre que cuando estaba muy chiquito casi se nos va, no 1 ni 2 veces, un poco de veces. Y doña Margarita corría y haciéndole caso a las leyendas campesinas, cogió una vez una gallina negra, hizo un caldo y lo bañó en el caldo. Y las plumas las botó por ahí. El muchachito vivió, siguió adelante. Con un esfuerzo gigante un día se vino a comprar una bicicleta. Y no regresó a Sutamarchán, se quedó en Bogotá, viviendo en la casa de su tía, una mujer absolutamente generosa. Hediondo le dice todo el mundo, pero así le decía su tía, que era picaresca, mordaz, que tenía siempre esa palabra a flor de piel. Él salió de Sutamarchán hace mucho tiempo, pero Sutamarchán nunca va a salir de él. Y nos encanta acompañarlos a esta hora, porque todavía no son las 3. 314-288-80. Don Hediondo, bienvenido, buenos días. Andresito, qué bueno verlo, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo, buenos días para todos los queridos oyentes y oyentas, porque ahora toca a la hora de oyentes y oyentas. Claro. Muchas gracias por ponerlo aquí en Caracol, gracias, Mercedes. Y oyentos también. Y oyentes, y oyentas, y oyentos. Oiga, a Pedro estamos cogiéndole la cola hace mucho tiempo. Me explico, estamos tratando de que se siente aquí hace muchos años. ¿Por qué tan ocupado, Pedrito? Ay, muchas gracias, su merced. Y prometió que me iba a dar dedo y me dio dedo, veja. Sí, un dedito de queso que le estamos trayendo a Peter. Muy ocupado, Peter. Es un sábado, suena sabroso, ¿cierto? Claro. Sí, gracias a Dios, don Andresito. Bendito mi Dios, no ha faltado el trabajo. Yo un día le dije al señor, no, si quiere no me regale plata, pero deme qué hacer, que yo la consigo. Deme de trabajo. Y con tantos golpes que a uno le da la vida, dije, no, esto es trabajando y estudiando, y así se lo enseñaba a mis hermanos y a mis hijos, gracias a mi Dios. Usted es un tipo tímido, pero a la vez es sentimental, y a veces me daba la impresión de que usted no quería sentarse ahí. Pero por la misma timidez, en serio. Exactamente. Por el temor que a uno le vayan a sacar cosas que uno no quisiera, porque uno aquí frente a un micrófono se transforma, se emociona. Ajá. Y de pronto dice uno, ay, ¿yo por qué dije eso, Virgen Santísima? Como mis primas cuando están apenadas. ¿Ah, sí? Ellas de la pena lo que hacen es... ¿Las que lodan o cuáles? Sí, las que lodan, y las Wallenbergen, esas son muy penudas, muy penosas. Penosas, sí. Y el albaculosano y el vaginón son muy penosas. Con el vaginón me pasó una anécdota que ahorita le cuento a su merced. Cuente de una vez qué pasó con Elba. Pero entonces ellas son tan penosas que ellas cuando les da algo vergüenza, llegan y se levantan la falda y se tapan la cara con la falda, sí, con la minifalda, por la pura pena. Sí, claro. Con el vaginón es que resulta que un día en día a día yo me puse a hablar de las primas, que al baculosano sí le apreté el gallo, y el vaginón. Ajá. Bueno, y salí del programa cuando yo vi que me estaba buscando la doctora Amparo Pérez. Ella es la defensora televidente del canal Caracol, claro. Señora, una así monita, mechita, con unos dientes grandes, entonces empezó a buscarme. Así, entonces... Ex esposa de doña Mid, ¿no? Así, señor. No me lo recuerdo. Entonces yo ella buscándome por todo el canal, y yo veía que me estaba siguiendo y me escondía. Y me salió por otro lado y dijo, aquí lo quería encontrar. ¿De qué pasó, doctor Amparito? Dijo, es que usted esta mañana habló de una prima suya que el nombre es como muy fuerte. Y yo haciéndome el pendejo que no era conmigo. Le digo, ¿cuál será? Albaculosano. Dijo, no, otra. Le dije, sí, le apreté el gallo. Dijo, no, esa tampoco. Las Wallenbergen, las holandesas. Las Wallenbergen, las que lodan, no. Dijo, ¿cuál será? Le dije, ¿cuál será, señora Amparo? Dijo, de una señora que tenía el aparato reproductor muy grande. Mi banda sonora con Don Hediondo arranca así. Aníbal Velázquez hace un poquito de cariño. Mi banda sonora es con Pedro González, Don Hediondo.
Y hace un poquito de años esta canción, don Andresito. Articos, ¿no? Articos, ¿por qué la pusimos en esta banda sonora, don Andresito? Resulta que esta canción me traslada por lo menos que casi sus 60 años a Sutamarchán, Boyacá. Sí. Yo estaba muy pequeñito, por ahí de 4 o 5 años, y ya mi madre me había escogido como el DJ de la estación, de la tiendita. La tiendita era un cuartico muy pequeño, con armazón de madera, y teníamos un radio Philips con tocadiscos. Pero contexto, ese fue el segundo negocio de su mamá, porque ya tenía un negocio previo que era hacer los amasijos, y todas estas cosas. Y la panadería, que fueron los churros, que ahí fue donde nacimos mi hermano y yo. Cuando nosotros nacimos, mi madre ya tenía su emporio, que era la panadería, la venta de churros y limonadas. Uh-huh. Y ya este fue el segundo negocio, que fue la tiendita. Pues mi mamá vivía ocupada a toda hora. Nosotros la teníamos en un pedestal para que mi papá no la alcanzara. Entonces ella montó su tiendita, y las canciones que más sonaban era Por un capricho tuyo y Un poquito de cariño del maestro Aníbal Velázquez. Sí. Entonces ahí se reunían los campesinos después de la jornada, después del mercado del viernes, porque los viernes es el mercado en Sutamarchán, y se reunían, pedían el chiquichá, Un poquito de cariño, la totuma, de las que yo me acuerdo. Por un capricho tuyo, que esa la he mencionado mucho porque fue de las que más plática nos dio, porque por cada vez que sonaran, entonces nos daban un pesito. Nos pagaban $1 por hacer la canción. Esta canción de Un poquito de cariño, cuando iba como por la mitad, eran los discos, los acetatos. ¿78? Los 78, sí señor. Ajá. Entonces yo, cuando veía que los campesinos estaban emocionados ahí, rastrillando el piso, yo se la devolvía y terminaban bailando por ahí 15 minutos seguidos, y eso era pedir cerveza. Mi madre tuvo solamente 2 meses de escuela. Ajá. Pero para hacer las cuentas, eso nadie se la ganaba. Me imagino. Entonces, sobre el mostrador de madera, ajá, ponía rumes de laticas, y con las latas iba contando cuánta cerveza iba. Como las tapitas de las botellas. Sí, exacto. Okay. Entonces, un día yo me resbalé y le desordené esas tapas. No. Y un señor dijo, pues paguemos entre todos lo que se ha consumido. Y me dijo, tenga cuidado a la vuelta con la contabilidad. Y la contabilidad eran las tapas. Sogediondo, sí. Oiga, Pedro, ¿usted por qué no fue Villamil? Yo no fui Villamil porque... Su padre era de apellido Villamil. Claro, mi padre era apellido Villamil, Luis Francisco Villamil Rodríguez, porque el mundo así lo quiso, porque la vida es cruel. Mi padre fue Luis Francisco Villamil Rodríguez, no solamente padre mío, sino aproximadamente unos 42 muchachos en Sutamarchán. ¿Es cierto que todavía le presentan hermanos? Sí, todavía. Hay un señor que ya camina como los viejitos sordos, así con caminador. Venga, le presento a su hermano. Mucho gusto. Quiero café. Quiero cagar, yo quiero café. Sí, pero primero quiero cagar. Y ya bisnietos, pero grandes de ellos. Ajá. También. Pues si yo tengo nietos, imagínense, ellos ya tienen bisnietos, pero grandes. Qué locura. Entonces mi padre y otro señor de Sutamarchán, que le decían el Chato Alberto, eso, competían a ver cuál era el que más hijos tenía. Ajá. Mi papá dicen que alcanzó 42, no me consta a mí tampoco. Ajá. Y no, todavía no había, digamos, como un medidor, un Diomedes Díaz o algo así, que uno Ajá. dijera una referencia, pues. Entonces, mi padre tenía su matrimonio con una señora que se llamaba Ritica Villamil, la señora Rita Villamil, que en últimas fue muy gentil, muy, muy buena gente con nosotros, a pesar de que pues no éramos nosotros hijos de su matrimonio. Mi padre tuvo 9 hijos con el matrimonio con la señora Ritica. La mayoría de ellos ya murieron, quedan solamente 3, Jaime, Nina, y el único que tiene muy buena relación conmigo es Antonio, Ajá. que ya está por los 96 años. Ajá. Y la mayoría, los 6 que murieron de infarto, así de un momento a otro. Eso sí, gracias a Dios, no sufrieron, dice la gente. No fue nada grave, solamente quedaron dormiditos. ¿Es cierto que ese señor Villamil una vez lo cargó y le dijo, tan lindo que está este Margarito? Sí, la única vez que me alzó, mi madre me contaba. Margarito, le decía a usted. Y porque mi madre se llamaba Margarita. Sí. Entonces ella me contaba que yo tenía como 6 meses apenas de nacido. Y estaba entre la vida y la muerte, porque estaba en esa enfermedad de tentado de difunto. Y él me alzó una sola vez, mi padre y mi papá, y me alzó y que dijo, tan bonito el Margarito. Uh-huh. Y volvió y se lo entregó. Y alzó a mi hermano y dijo, otro liberal, porque mi papá tenía el carnet 01 del Partido Liberal en Sutamarchán. Uh-huh. Él fue alcalde, concejal del pueblo, era un gamonal.
Pero pues para tranquilidad de los oyentes yo digo, a nosotros no nos tocó ninguna herencia de lo que él tenía. Ninguna. Pero usted cuenta en su libro, El día que se rieron de mí, que usted hizo una despedida, tal vez sin saberlo, de su padre, de una cosa, una vaina hasta poética. Entrar al cementerio de los ricos y leerle a su papá una cosita que usted le había escrito ya el muerto ahí. Sí, señor. Y ese papelito lo guardo, no lo traje hoy, pero lo guardo y está en el libro la transcripción. Porque el padre Héctor Julio Gómez Guarín, que era el que nos daba religión, nos habló mucho del perdón, él siempre nos hablaba del perdón. Entonces, el viernes dijo, hay que perdonar. Y yo tenía como ciertos rencores con la vida, hasta con mi papá, porque decía, ¿por qué no me reconoció antes de irse? Ajá. Porque él no tiene la culpa de haberse muerto, pero me hubiera reconocido. ¿Por qué? Porque en la escuela a uno le preguntaban, ¿quién es su papá? ¿Usted por qué no tiene segundo apellido, por ejemplo? Entonces yo, la jornada de perdón que hice fue coger un papelito y escribir unas letras, unos renglones para mi papá. Y fui a llevárselos y a leerlos. Entonces fui a preguntar por su tumba y me dijo el señor del cementerio, me dijo, él está en el cementerio de los ricos. Yo no había visto eso nunca. En Sutamarchán es la única parte que yo he visto que hay dos cementerios. De pobres y de ricos. De pobres y de ricos. El de ricos es un poquito más pequeño, obviamente, Ajá. y el de los pobres es grande y es con panteones y todo eso. Entonces yo fui a entrar al de los ricos y me dijeron, no, porque tiene que ser con autorización, eso está sellado. Entonces, como pude, me di mañas y me subí por una barda de esas de tapia pisada Ujú. y me puse a buscar y limpiando bóvedas y limpiando tumbas y limpiando lápidas hasta que encontré la de mi nombre. padre, con el nombre de mi padre, Luis Sí. Francisco Villamil Rodríguez. Tenían un panteón especial para la familia Villamil. Ahí yo le había llevado unas florecitas y le dije las palabras que tengo ahí plasmadas en el libro. Vicky hace las 4 estaciones. Pedro, ¿es cierto que usted tuvo un amigo al que le decían Vicky? Sí, ahora tiene una peluquería, tuvo peluquería en España y eso es gracias al profesor Nepomuceno Torres. El profesor era dañado ese profesor, pero muy querido, un viejito, y él tenía las gafas, pero parecían de esos de los asientos de las botellas de champaña. Y miraba a las muchachas así de cerca y se les acercaba porque no era miope el viejito. Entonces resulta que dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos en el centro literario el viernes. Y yo llevé una canción de Elio Roca y a otro compañero, Omar también. Omar Castellanos había pedido también la de Elio Roca. Yo quiero dibujarte con mis manos. Entonces él dijo, bueno, hagamos una cosa, como no hay dos acetatos, entonces a Antonio, porque ahí me decían Antonio González, le vamos a dejarle Elio Roca, usted haga Elio Roca. Y usted le tocó Vicky, le dijo a Omar, y Omar, bueno, está bien. A partir de ese momento se quedó Vicky. Y ya quedó Vicky de toda la vida. Y improvisó una tusa con un hilo por ahí, con un cordón. Y le dijo, pero muévete, le decía en el escenario. Y ahí quedó Vicky. Y también recuerdo esa canción porque mi hermana Luisa Marcela, yo creo que tiene muchas aptitudes para el canto. Lo que pasa es que en esa época no había Yo Me Llamo ni nada de eso donde presentase. Sí. La única parte donde presentaba era donde mi mamá, a ver qué oficio había que hacer. Digamos, ustedes eran 7 niños campesinos a los que les tocaba trabajar en el campo, punto. Claro, sí, O sea, claro. ¿arte? Antes usted salió como salió. ¿Cuál arte? Mi arte será. Entonces, Marcela tiene una voz increíble, tiene una voz increíble y muchas aptitudes. Y uno la escuchaba cantar, a veces uno le bajaba al radio y era escuchar a Vicky. Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondersight comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work. It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab-proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wondersight's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank.
Go to Wonderside.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wonderside.com. Wonderside. Protect your pack with plant-powered Wonderside today. A Vicky la conocí una vez, alma bendita, en una presentación. Estábamos el grupo Salpicón, Vicky, Sabu y Oscar Golden. Sí. Y estos días hablábamos con Salpicón, le dije, no quedamos sino los dos, cuidémonos. Que también hubo una leyenda urbana de Vicky que era hombre. Decían, los detractores de Vicky decían que eso no era una mujer, sino que era un hombre. Ella lo contó aquí en mi banda sonora en alguna oportunidad. ¿Ella también? Sí, estuvo por acá. Pedrito, ¿qué se sabía de Bogotá en esa época? Bogotá para Sutamarchán era como Nueva York, una cosa así toda lejana, toda a la que se venía de vez en cuando. ¿Cómo era eso? ¿Cómo llaman sus mercedes ahora? Aspiracional, era una cosa que uno, Bogotá, sí, eso era, le hablaban a uno. O sea, de Bogotá. Tunja ya era berraco. Y Tunja era berraco. Y uno llegaba a Tunja y eso que Tunja en esa época no tenía edificios. El edificio más grande era el de la gobernación, que es como de 8 pisos. Sí. Y de ahí para adelante no. Hoy en día Tunja ya tiene edificios grandes y estadio. En esa época decían que Tunja tenía un estadio que era el más grande del mundo porque nunca se llenaba y era un estadio como de 2.000 personas. Hoy en día ya es grande, pero en esa época, Bogotá era abrumadora. ¿Vino de paseo? Vine de paseo con mi madre, bueno, de paseo y ayudarle a cuidar los canastos de la curuba. Ajá. Porque ella se traía 3 canastos, 2 grandes con curubas, que esos huevos que le ayudábamos la noche anterior a envolver en papeles de periódico. Ajá. Colaciones, hacía unas colaciones deliciosas. Colaciones eran unos amasijos como de maíz, Sí. deliciosos. Las mantecadas más ricas. Las empanadas Las de su mamá empanadas. tenían fama. Sí, señor, las empanadas. Y ahorita le cuento de las últimas palabras que yo le dije en la iglesia porque tuvieron que ver con las empanadas que hacía mi madre. Entonces, nos traía, o yo me traía, a mí me cargaba para todo lado porque yo era el que le hacía el trabajo. Por ejemplo, yo iba los domingos a Raquira a comprar la leña para hacer el pan. Ajá. Iba los sábados a mercar en Villa de Leyva, en el IDEMA. El arroz era económico y todo, entonces por eso a uno le dicen, ordinario para que compraba en el IDEMA. Pero, IDEMA era Instituto de Mercadeo Agropecuario. Así es. Y tenía un almacén ahí en la esquina donde está la Basílica Grande. Ujú. Ahí era el almacén de IDEMA. A veces yo me tocaba a mí irme con el bulto, una arroba de arroz de ahí hasta Sutamarchán a pie porque no había mucho transporte. ¿Y Hoy usted en día tenía eso que sí. 13, 14 años, una cosa así? Menos, para ahí 10, 12 ¿Sí? años. Sí. Pero eso me enseñó como a vivir, a negociar, al contacto con la gente. Entonces mi mamá me llevaba para todo lado y me trajo, como a los 7 años, me trajo la primera vez a Monserrate, a conocer Monserrate. Además, el cuento de la traída en el bus es maravillosa porque ella pagó un pasaje Un pasaje. y se lo puso a usted al ladito y lo tapó con el pañolón. Sí, y me trajo Entonces le contaba, ella traía 2 canastos grandes. Sí. Y uno pequeñito. En el pequeño iban las cosas más delicadas, me ponía los huevos y las almojábanas. Pero en la bodega sí ya iban otras cosas Claro. que eran como más, no tan perecederas. Esos 2 grandes iban en la bodega y ella pagaba un solo pasaje para ella y para el canasto. Ujú. Y entonces ahí me escondía debajo de la silla entre el delantal y el canasto. Y yo llegaba a Bogotá con el canasto marcado aquí en la cara. marcado aquí. Y mis hermanos, ¿qué le pasó al niño? No, es el berraco canasto que lo marcó. Entonces, el ayudante pasaba y cuando el ayudante pasaba pidiendo el tiquete, mi mamá me tapaba con el delantal. Así. Y cuando yo sacaba la cabeza, ya se salió, sí, ya pasó. Y yo salía y respiraba. Pero el viaje no se me hacía ni largo por la ilusión de conocer y de estar en Bogotá. Parábamos, eso sí, religiosamente, en Samacá, donde una señora que tenía una venta de café con aguapanela y con almojábana, que era la señora Bertica de Aponte. Ajá. La recuerdo mucho porque después la vine a conocer cuando su hijo fue alcalde allí en Samacá. Muy linda, muy querida, y era amiga de mi mamá, y la Flota Norte siempre paraba ahí impajaritablemente a tomar tinto y esto. De hecho, cuando usted vino la primera vez a Bogotá solito a buscar la bicicleta, paró ahí. Era como una instrucción no explícita de mamá, parar ahí y hacer lo que mamá hacía. Sí, la verdad, sí lo hacía. Después cuando vine solito. Y después ya cuando fui con mis hijos, paré ahí y les presenté a la señora que todavía estaba viva. Ujú. Entonces, casi que con su mismo gorrito y su misma bufanda. Y el café igual de delicioso y las almojábanas. Y les decía yo, aquí paraba yo. Impresionante, divino. ¿Sabe qué me impresiona, Pedro? Que muchos detalles o muchos sucesos de la historia de la humanidad
están en su vida también con cosas que le pasaron a usted, me explico. El día que mataron a Rafael Orozco, pasó algo con usted. El día del edificio de Avianca incendiándose en el 73, pasó algo con usted. Y con sucesos así, el día que se murió Juan Pablo II, pasó algo en su familia. Oiga, sí, o sea, ¿verdad? todos esos sucesos están marcados y descritos en el libro además. Sí, lo de Rafael Orozco yo lo conté porque ese día lloré mucho, ese día. Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondercide comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work. It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab-proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wondercide's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank. Go to Wondercide.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wonderside.com. Wonderside. Protect your pack with plant-powered Wonderside today. Me había tocado renunciar a esta casa. Ajá. Porque yo imitaba al médico Cristóbal Américo Rivera. Yo había entrado como redactor deportivo en el año 88. 5 de septiembre firmé contrato. Pues gracias a Caracol Radio, al doctor Ricardo Alarcón, que me tuvo en cuenta, y al padrino que me dio la gran oportunidad. Padrino Alberto Ese sí Piedrahita fue Pacheco. padrino suyo con toda. Uf. No, y la forma como yo lo conocí, yo estaba estudiando en la Universidad Inca. Ajá. Entonces un sábado bajábamos 3 compañeros, José Mosquera, Héctor Alejandro Peláez y yo, bajábamos ahí por la 19. Y yo lo vi ahí parado y dije, será don Alberto Piedrahita, porque yo a él lo veía en fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Claro. Y lo veía en secciones del noticiero A3, Alfa Visión, Alberto Acosta. ¿Cómo se forma un campeón? Y yo, ¿será el padrino? Y dije, muchachos, mire, este es el don Alberto Piedrahita Pacheco. Y ellos, pues, ni idea, porque a ellos no les gustaba mucho el medio. Entonces me dijeron, pues, si lo quiere saludar, salúdelo. Y lo saludé de padrino. Mucho gusto, yo soy Pedro Antonio González, yo soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Inca. Quiero que algún día me dé la oportunidad de conocer cómo hace el programa. Inmediatamente, mijito. Camine para arriba. El programa comienza a las 12 del día. Entonces entramos, había una recepcionista muy querida que llamaba Rosina, dijo, dale carne a los muchachos y... Rosina. Rosina. Ah, ya. Continúe. ¿La conociste usted también? Sé quién es. En la 19 con cuarta, calle Claro. 19 848. 848 al lado del Dan. Sí, señor, el teléfono era 288-2222. Entonces, Cerca a los gordos, ¿no? Sí, cerca a los gordos. A los gordos, y enseguida de los gordos había un bar, el bar de Doña Rosa. Barorines, ¿no? El bar Orines, le decía a don Jairo Anchique, el bar Orines. Bueno, continúe. Entonces subió a la barra a las 12. Subimos a la barra de las 12 y resulta que el padrino empezó el programa. La marcha del programa era una marcha alemana. Sí, claro. Entonces, cuando por allá hacia la mitad del programa dijo el padrino, esta tarde nos acompañan 3 estudiantes de la Universidad Inca de Colombia, de Comunicación Social, y nos presentó a cada uno. Y nos puso a que habláramos de deportes, y los otros 2 practicantes se quedaron callados. Ajá. Y me dijo a mí que cómo me parecía la actuación de los colombianos en la Vuelta a España. Ajá. Y empecé a hablarle de Patrocinio Jiménez, del Equipoteca, ¿no? Y del Kelme de España. Y el viejo, don Alberto, se sorprendió. Y al final del programa me dijo, ¿tú quieres venir todos los sábados? Le dije, claro, padrino. Dijo, tráete un resumen de noticias y empiezas a venir. Y yo empecé con el resumen de noticias. Y así comenzó usted en Caracol Y así Radio. comencé en Caracol Radio. Esta mañana, Pedro González, Don Gediondo, más canciones y más historias en segundos. ¿El caballito de acero se llama esta, Pedrito? El caballito de acero, Andresito. Jorge Velosa. No, ya me Hoy, está- como usted lo nota, nos acompaña Pedro González, Don Gediondo. Ya me está aflojando la lágrima su merced, ¿no? Yo no, Velosa. Velosa, yo cuánto quiero al maestro Velosa. Así digan que es de mal genio, lo que sea, pero lo quiero mucho, maestro Y si lo ves, Velosa. ¿qué importa? Tiene derecho. Exactamente. Exactamente. Y si lo ves, así debe ser, pues ese es su carácter, pero lo quiero mucho, maestro Velosa, y gracias por lo que le ha dado al folclore. Mi caballito de acero, y resulta que
en Sutamarchán no había sino hasta cuarto de bachillerato. Aquí lo que le llaman hasta noveno, ¿cierto? Noveno. Ujú. Y yo no sé, siempre se me metió en la mula, en la porra que yo tenía que estudiar. Entonces tuve un año de receso porque no había más colegio O en sea, Sutamarchán. usted terminó octavo Octavo, sí señor. y se quedó sin colegio. Sin colegio. Ah, Entonces supe que había un curso de mecanografía en Tinjacá. Tinjacá es un pueblo a 5 kilómetros de Sutamarchán. ajá. Y yo me iba caminando con mi máquina Brother. Cargada. Sí señor. ¿Cuánto se demoraba en esos 10 kilómetros? 30 minutos por ahí. No, eran 5 kilómetros, 5 ida y 5 vueltas. Por eso 10. Ah, sí, 30 minutos. Una hora al día Porque caminando sí, para allá y para acá. Solo allá para y acá, educarse. Solo para educarse, solo para aprender mecanografía. Increíble. Un señor de allá, le decíamos el loco Neira, don Carlos Neira, era un chiquinquireño, y llegó y compró un cerro, que eso nadie daba plata por él, y le montó el Vía Crucis, y dentro de las cosas que él tenía altruistas con su esposa, doña Rubiela, montaron un curso para jóvenes, para enseñarles mecanografía, taquigrafía y todo eso. Y llegaba uno y aprendía máquina de escribir y a la vez le daban refrigerio. Entonces, eso fue en el año 83. Ya en el 80, en el 80, en el 81 sí le dije a mi mamá, bueno, me toca irme para Bogotá a comprar una bicicleta porque voy a estudiar en Sáchica o en Villa de Leyva. Eso fue en el 80. Entonces dijo, usted verá, pero plata no hay. Usted mira cómo consigue para Ella le dijo muchas veces, ¿quiere? Trabaje. Sí. Un día imagínate que llegó y me dijo, yo necesitaba una tarea del periódico El Tiempo. Y el periódico valía 6 pesos, donde don Juan Montaña no llegaban sino como 2 ejemplares a la semana. Y a veces no, Y a los veces vendía. no. Entonces, mamá, necesito 6 pesos, que présteme 6 pesos para comprar el periódico. No, señor, trabaje y cómprelo. Y ese día dije, cuando yo pueda, mejor dicho, cuando yo pueda y tenga con qué, no voy a dejar de tener la suscripción del Tiempo. Y ha sido así Y hasta así, hoy. gracias a Dios hasta hoy. Y tampoco que en mi casa falte papel higiénico, porque allá no había ni baño que iba a haber papel. Ajá. Nos tocaba ver con una hoja que se llamaba lengüevaca. Ajá. Eso no terminaba la jornada todo verde. Y uno decía, ¿qué pasó? Tocó ir al barranco y Es que hizo café, mami. Sí. hice verdecito, pero ya estoy mejor. Bueno, entonces la bicicleta. Entonces la bicicleta me dijo, vaya donde su hermano. Entonces llamé a mi hermano Vicente a ver si me Su hermano vivía en Bogotá. Sí, señor, en una fábrica de ladrillos que se llamaba Territorial. Al sur. Al sur, el suroriente. Al suroriente. Hay gente que decía así. Si Bogotá tiene nalga, usted vive en si Bogotá tiene rabo, usted vive en una nalga. Porque era bien al suroriente, el barrio Las Columnas. Entonces, Columna, sí, señor. me fui allá, incluso le ayudé a mi hermano unos días a pisar barro ahí, a trabajar en la ladrillera, y le dije que sí, me ayudaba a comprar la bicicleta, que yo quería estudiar en Sáchica o en Villa de Leyva. Sí, conseguimos la bicicleta, y el día martes que ya me devolvía para Sutamarchán con ella, mi tía Otilia, a quien quiero mucho, gracias a mi Dios, ¿Vivía aún la tía? vive aún, tiene 89 añitos y está también muy lúcida, muy querida, y debe estar pegada al radio porque ella vive pegada al aparato a toda hora. ¿Todavía en Garcés Navas? Sí, señor, en el Garcés Navas. Ah, ¿cómo supo? Ya vive en el Garcés Navas. Que yo crecí en Álamos, ahí al lado. Ah, ella trabajaba en Panam y me regaló una vez unos zapatos de Paul. De ahí nació mi cariño por Paul. Son zapatos fuertes de peso liviano porque se fabrican con poliuretano. Y con lo que trabajaba Clásico ese. en Paul de Panam, con eso fue haciendo ahorros y compró su casita a través del Instituto de Crédito Territorial. Que construyó ese barrio. Sí, señor, que construyó ese barrio. Pero ella fue la que le dijo, mijo, ¿para qué se va? Claro, porque yo ya tenía la bicicleta en la mano, ya me iba, no era sino coger la flota norte y arrancar. Dijo, ¿para qué se va? Me cambió el destino y me cambió el nombre. Dijo, no, Antonio, no, llámese Pedro, yo me llamo Pedro Antonio. Y La marca se la puso ella. La marca me la puso ella, mi tía Tilia. Yo creo que ella iba a ser publicista. Entonces yo llamé a mi mamá y le conté. Y dijo, bueno, si mi hijo quiere, quédese. Me quedé. Y ese día fue mi tía con mi hermano Luis Fernando a un almacén Legli, que era de un outlet que llaman ahora. Ajá, sí, señor. Y me compraron una chaqueta de color café Legli, porque yo no estaba acostumbrado al frío. Sutamarchán es templadito, pero Sí. en Bogotá sí el frío era tremendo. Además alcanzaba para una pinta. A una pinta nomás, sí. Pero la chaqueta era doble faz. Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondercide comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work.
It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wonderside's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank. Go to Wonderside.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wonderside.com. Wonderside. Protect your pack with plant-powered Wonderside today. Por un lado era café y por detrás era marrón. Entonces, después cuando yo empecé a llevar la chaqueta todos los días era la chaqueta café. Y un día me la cambié y me la puse al revés y era la misma chaqueta. Ya me decían el muchacho de la chaqueta café, no me decían Gediondo ni Pedro ni nada, sino ahí viene el man de la chaqueta café. Y decía, después me decían me decían fotografía porque era siempre igualito. No, la época del colegio fue muy buena. Entonces, con mi madrina, con mi tía, nos fuimos para un colegio que llamaba San Judas Tadeo. Bueno, la verdad visitamos varios colegios y en el único que había medio cupo fue en el San Judas Tadeo. El rector, don Luis Beltrán, muy amable con mi tía, y me matriculó. Eso fue un martes, el miércoles comencé clases. O sea, para ser noveno, 10º y 11. Sí, señor. Esos 3 años. Esos 3 años. Sino que al segundo año ya no vivía yo ahí en el Garcés Nava, sino arriba en las columnas. Me tocaba venirme como a las 9 de la mañana para llegar a la 1 de la tarde mediodía, claro. al colegio. Pero con eso a tranca y a mocha logré, gracias a mi Dios, ser el primer bachiller de la familia. Eso es la cosa más bella del mundo y ya hablamos de eso. Gediondo está con nosotros. Este es uno de sus favoritos, Roberto Sí. Carlos. Por muchas cosas, por esta canción tan linda que era Él se la dedicó a la mamá. A Lady Laura. Sí, señor. Okay. Y nosotros a nuestra madre, Roberto Carlos, nosotros crecimos con él en los 70, Detalles. El gato que está triste y azul. El gato. Mi cacharrito. Y esta la volvimos a recordar en la enfermedad de mi madre ya en sus últimos meses. Nos reuníamos con mis hermanos y le cantábamos, yo le acariciaba sus manitos. Uh-huh. Y le decía que sentía eso, que yo quisiera volver a ser chiquillo para devolver la enfermedad, para revertir todo. Cuando ella estaba muy mal, usted hablaba con el de arriba y le decía, ¿por qué no reparte ese dolor? Sí, yo le decía, Deme dolor a mí y le quita un poquito a ella. quíteme años a mí, señor, y déselos a ella, ayúdeme que yo le comparte el dolor. Uh-huh. Y ella decía, no, mijito, ya el Señor me va a recoger. Y ella lo que quería era llegar a los 15 años de sus nietas, de las hijas de mi hermana Marta. ¿Alcanzó? Alcanzó a los 15 años de una de Margaret. Uh-huh. Y quería estar en los de Katy. Y era cuando yo le decía, Señor, quítale dolor a mi madre, dámelo a mí. Quítame años si quieres, dáselos a mi madre. Doña Margarita, ¿qué le decía de verlo a usted tan exitoso y sobre todo con ese estilo tan boyacense? Porque usted es una representación de ella también. Sí. Y físicamente nos parecemos mucho. ¿Ah, sí, Pedro? Sí, ella, por ejemplo, ella no tenía las cejitas completas, como las mías. La nariz también era muy parecida. Y el lunar. Y el lunar es idéntico. Que lo tiene hasta su nieto. Sí, Pedro Pablo lo tiene. A mí me hablan de Pedro Pablo y se me alegra la vida. Claro. Yo a veces hago personajes de mujer, hago a Amparito, A Flavia. a Flavia, y me miro al espejo y digo, ahí está mi mamá. Y mis hermanas dicen que yo tengo piernas de reina. Yo creo que yo iba a ser una dama, sino que a lo último el señor dijo, ay, Oiga, Pedro, pero respóndame, ¿qué le decía a ella cuando usted pues sale? Es que usted es el único que se atreve a hacer lo que se atreven a hacer los humoristas en este país. ¿Ella qué le decía? ¿Le llamaba la atención o se moría de la risa? Un día fue una cámara al Teatro Patria a entrevistarla, y yo llegué y aquí está mi madre, y la gente se paró a aplaudir. Esta noche presentaban Jeringa, don Enrique Colavisa, la Nena Jiménez y yo.
Entonces yo, mi madre, tan linda, que estoy orgulloso de su merced. Y al final fue una cámara y, señora Margarita, qué buen espectáculo de su hijo. ¿Cómo le pareció? Y dijo, un poquito grosero. Uy, Pedro, gracias por traer a Gildardo Montoya. ¿Esto le llegó hasta Sutamarchán? Claro, había un primo que llamaba Pedro Menjura, él trabajaba en coordinadora y llevaba en diciembre con mi hermano Vicente y Luis llevaban los LPs. Ajá. La actualidad, me ha dicho, eran los que actualizaban allá la música en Sutamarchán y en una de esas llevaron los casetes y los LP de Gildardo Montoya, el trovador del valle, el dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí. Y él seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Esto yo creo que fue lo que nos inició a mi hermano y a mí en la trova y en la actuación. A mí me gusta trovar también, pero yo creo que las bases de la trova, lo que tengo, se lo aprendí a las canciones de Gildardo Montoya. A las montañeras. Sí, entonces el padre cuando iba a la casa por las mogollas, decía, ¿y dónde están los muchachos? Le decía, pregunta a mi mamá por allí, dígale que vengan a cantar. Y nosotros, soy el trovador del valle. Pero usted y su hermano comenzaron a escribir libretos y a Sí. presentarse en el atrio de la iglesia. En el atrio Era de la una iglesia. cosa mágico-cómica musical que ustedes hacían. Los 24 de diciembre por la noche, Ajá. con la dirección del sacerdote Luis Páez. Entonces él organizaba todo, entonces había baile, no podía faltar campesina santanderiana, Claro. antioqueñita, entonces había disfraces. Una vez presentamos una obra que se llamaba Sancho Panza Gobernador. Yo era Sancho Panza, yo era flaco y escuálido, pero me pusieron fue de Sancho Panza. Y al final el número más esperado de la noche era el noticiero. Claro. Que el noticiero lo hacíamos mi hermano Francisco y yo. Improvisábamos un televisor así en madera y nos presentábamos, entonces éramos como los juglares del pueblo. Claro. Entonces empezamos a hablar del maestro Mateo y las andanzas, que qué pasó con la pizca evangelina, en el pueblo todos son apodos, ¿no? Ajá. Todos se conocen por apodos. ¿Qué pasó con el Rengo no sé qué pasó con Aguapanelo? Ajá. Y la gente, pues como eran personajes muy conocidos, se divertía mucho con esto. Pero también había mucho nombre que parecía apodo. ¿Qué pasó con don Espausipo? Don Espausipo, era un señor del campo que O sea, sí existió. sí existió, claro, y él tenía la fama de que una vez fue al médico y le formularon como 20 remedios y él cogió una totuma de guarapo y los echó todos y dijo, yo que voy a perder tiempo, y se mandó todos los remedios de una. ¿Y con los pies para adelante después o qué? Don Espausipo. ¿Y don Torcuatro? ¿Qué pasó con don Torcuatro? Don Torcuatro también era un viejo de arriba del lado de la joya. Don Gundisalvo. ¿Gundisalvo qué es la vida? Gundisalvo Villanueva, él sí murió, pero sus hijos ahora son ferreteros allá en Sutamarchán. Hoy un saludo a los Cárdenas, a Polidoro. O sea, el segundo Polidoro Domínguez fue Claro. compañero mío con Alfonso Pineda Cárdenas. Es que la funeraria era de un señor Wenceslao Chillanche. La funeraria, entonces... Familiar de William Minasco. Sí, sí, la gente se moría por conocerlo. Doña Eustaquia, un saludo para Doña Eustaquia. Doña Eustaquia era la que más quesos vendía en Sutamarchán. Quesos y cuajadas. Esa señora se echaba esos quesos aquí al hombre, eso apenas le escurría ese suero aquí por la nuca. Y doña Hermencia, la esposa de don Cloromiro. Doña Hermencia fue la de la que me ayudó a salvar la vida gracias a mi madre y a mi Dios lindo del cielo. Doña Hermencia Forero y don Clodomiro Forero. Como si no les bastara tener doña Hermencia, también se juntó con don Clodomiro. Esta mañana, Pedro González, don Gediondo. Pedro González es don Gediondo y está esta mañana con nosotros en mi banda sonora. Y esto sonaba mucho en esos campos boyacenses, ¿o no? Sí, señor. Uf. Vicente Fernández, un ídolo allá en Boyacá entre todos los campesinos, entre los boyacenses. El Taur, ¿por qué el Taur? Porque la primera película que vi con mis hermanos en Bogotá, yo tendría por ahí unos 15 años, fue El Taur. Oiga, ¿es cierto que usted venía y aprovechaba para ver todas las películas que pudiera? Sí, eso sí es verdad. En una sola tanda me vi Holocausto Caníbal, me vi Fuerte. Tiburón 1, Ajá. en esa misma semana me vi la ley del revólver, que eso era con Antonio Aguilar, y esta que era El Taur. Ajá. Pero esta fue la primera que vi con Vicente Fernández, El Taur. El teatro se llamaba México, ahí en la 24 entre séptima y sexta, sexta y séptima en Bogotá. El Teatro México, que hoy en día creo que es de la Universidad Central. Sí, así es. Entonces ahí solamente, como su nombre, solamente presentaban cintas de Cantinflas, de Capulina, de Vicente Fernández, todo mexicano. Y mis hermanos me invitaron allí a ver por primera vez, pues yo abrumado con una verdadera pantalla de teatro,
porque hasta ahora lo más cercano al teatro era lo que había en Sutamarchán, que era el Teatro Forero. Claro, el de doña... Doña Hermencia y don Clodomiro. Don Clodomiro, sí. Ellos tenían un proyector, yo no sé quién se los había vendido, pero eso sonaba como un tractor, uno no sabía. Y después, callen ese tractor que no deje escuchar la película, y si lo paraban, pues quedaba parada la cinta. Entonces le daban a uno un ladrillo y un palo, el ladrillo para sentarse y el palo para espantar las cucarachas. Siempre me ha contado ese cuento, pero eso no puede ser cierto. Y eso es verdad, en serio. No le creo, y Pedro. don Clodomiro iba pasando y pidiendo los tiquetes y eso. Y en la pared, se proyectaba la película. Sí. Sino que en la pared había un hueco de esos que dejan para que las casas respiren. Sí. Y Siempre hay un píxel. Sí, siempre hay un píxel. Entonces, de pronto llegaba el man, sacaba el tiro y uno, ¿pero quién le pegó el tiro? Es que el revólver quedó en el hueco, no se supo. Ese fue el primer acercamiento al cine. Y terminando la película, el Tauro, siempre que íbamos con mis hermanos, en la salida del cine había una venta de hamburguesas deliciosísimas, que era una hamburguesa con una gaseosa chiquitica, no doy el nombre y si no se enteran que era Coca-Cola, una gaseosa chiquita fría, y me parecía lo más delicioso del mundo porque nunca la había probado así. Claro, porque pues, además usted estaba acostumbrado a que los huevos supieran a huevo, la leche a leche, y cuando llegó acá lo único que le sabía distinto y rico era eso. Sí, señor. A mí, yo digo que había 3 cosas que me impresionaban de Bogotá. Lo primero era el olor a gasolina, porque en Sutamarchán había 2 camiones y ellos vivían varados, eso que gasolina ni que nada. Ajá. Lo otro, o sea, el olor a gasolina y eso me mareaba, y con todo y eso me gustaba venir a Bogotá. Claro, La otra cosa que los huevos me sabían distintos. claro. En Sutamarchán, pues las gallinas son las que uno llama las picuisucias, Ajá. que esas comen mierdita y coma de lo que encuentren, por ahí van Y los comiendo. huevos son buenísimos. Y los huevos son buenos, son amarillos. Exacto, amarillo fuerte. Fuerte, Ah. eso. Y llegaba uno aquí y los huevos eran pálidos. Y yo, ¿sabes? La primera vez no pude comer los huevos porque me sabían distinto. Y lo otro que me aterrorizaba, me daba duro, me bajaba el ánimo, era ver gente durmiendo en los andenes, en las calles, en Sutamarchán, eso que nada, gracias a mi Dios, no. Pero en Bogotá sí me impresionaba eso. Esta mañana y mañana por la mañana también. Pedro González, don Gediondo. ¿Vuelve mañana, Pedrito? Si Dios quiere y su merced me invita. Sí, Pedrito. ¿Nos queda tiempito? Nos queda tiempito La todavía. estamos pasando muy sabroso. ¿Cómo llegó a la radio? ¿Cómo se enamora de la televisión? ¿Cómo se enamora de la señora de la Liga de Esgrima? Y mucho más. Mañana es mi banda sonora. La canta Vicente Fernández, es el Taur. Qué bueno que sigan con nosotros en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son 2 días de Caracol Radio. ¿Cómo era? Color Comunicadores. Presenta Fútbol El mejor espectáculo del mundo. con Alberto Piedrahíta Pacheco. William Berandia, Carlos Julio Guzmán y Jaime El Chino Díaz. Así sonaba el programa de televisión. Sí. Y la barra a las 13 también. También, el programa La Barra de las 13 decía, si quieres súbale un poquitico a la cortina, hágame el favor, Alejo. Eso. A esta hora terminan muchas cosas, pero comienza La Barra de las 13. La Barra de las 13, un gran programa, ágil, veraz, objetivo. La Barra de las 13, un gran programa para una gran audiencia. ¡Oh, Máximo! Y él nunca la grabó esa presentación. ¿Siempre fue en vivo? Siempre fue en Vea vivo. usted. Y él mismo, un gran programa para una gran audiencia. Y llegaba y marcaba ahí, entra locutor. Ajá. Y él era el mismo, entonces... Todo lo escribía él. Todo le escribía él a la Hablamos máquina. del padrino, de Del Alberto padrino. Piedrahíta Pacheco. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a La Barra de las 13. Saludo a la familia colombiana, decía, ¿no? Saludo a la familia colombiana en Pase la Tarde. Pase la con tarde en Caracol. Caracol. Dejamos un cuento mocho ayer y fue, usted se le mete a la cabina por invitación de él a don Alberto Piedrahíta. Y ahí comienza su carrera radial. Sí, señor, porque yo iba los sábados con un resumen de noticias. Yo me iba hasta la hemeroteca del tiempo, como no había internet ni Google ni nada de esa vaina. Iba a la hemeroteca del tiempo que queda al lado de la Biblioteca Nacional y sacaba el resumen de noticias de la semana. Entonces de ahí le traía, a ver, noticias de la semana. Pedrito, ¿qué pasó el lunes? Y yo ya era Pedrito González. Lunes, don Alberto, tal cosa, el martes, el miércoles. Y un día me dijo, ¿tú podrías venir todos los días? Le dije, no, padrino, porque es que yo estoy trabajando, yo haciéndome las de importante, ¿no? Por una empresa de ingenieros eléctricos, tengo un cargo importantísimo. Carga cables. Yo era el que cargaba los cables y era el que los medía. Pero como uno tiene que darse importancia, entonces él pensó, este man debe estar muy bien pago allá. Claro. Entonces dijo, bueno, en otra oportunidad, entonces seguí yendo los sábados.
Y un día me citó a la oficina que quedaba al lado de Caracol, carrera novena, 1938, en el quinto piso, oficina 503. Estaba la señora ascensorista, doña Eva, de las últimas ascensoristas que hubo en Bogotá, yo creo. La última, yo creo. Sí. Entonces dijo, ¿para dónde va? Muy atenta la señora. Dije, ¿para dónde? Don Alberto de Piedradita, quinto piso. Cuando yo entré, él tenía una oficina muy bonita con mucho esto y decía Color Comunicadores. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué pasó, padrino? Dijo, es que se me va Héctor Cañón, me lo contrataron por allá para África, lo llevan a África a vacunar lombrices. Iba por ahí para una junta de deportes. Entonces quiero que tú cumplas esa labor de visitar las federaciones deportivas. Y yo, claro, padrino, con mucho gusto. Pero la mala noticia es que como usted está tan bien pago allá donde está, aquí no le puedo pagar sino medio salario mínimo, que eran 20.000 pesos. Ajá. Yo hice cuentas así rápido y dije, pues es más o menos lo que me estoy ganando allí. Sí, padrino, hagámosle, yo pierdo plata, pero con tal de trabajar con usted, hagamos. Y ahí empecé. Y un buen día, en el año 88, estaban lanzando la Vuelta a Colombia Colmena. Vuelta a Colombia Colmena, el minero de plata y todo eso. Sí. Me dijo, Pedrito, ¿tú tienes vestido de paño? Le dije, sí, padrino. El del grado. El del grado, un Jorman que me compró mi señora madrecita con la camisa y una corbata así azul elegante. Ajá. Necesito que te lo pongas porque esta noche es el lanzamiento de la Vuelta a Colombia. Va a estar el doctor Alarcón y el doctor Ricardo Alarcón, que era el presidente de Caracol. Presidente de la compañía, claro. Y pues vamos a estar ahí todo el alma y nervio Él era el conductor principal de ese evento. de ese evento. Pero se necesitaba alguien que hiciera reportería. Sí, ¿Usted? exacto, y que tuviera el micrófono y eso. Bueno, entonces ahí fui al lanzamiento de la Vuelta a Colombia Colmena, año 88. Y al otro día yo llegué a la oficina como a las 9 y a mí mismo me saludó. Yo lo saludé como siempre. Don Alberto, buenos días. Bien, mijito. Aquí, ¿quién me mandó a no estudiar madrugando? Ah, ¿y qué ha hecho, padrino? Pues ya ordeñé y repartí desayunos, como qué más quiere. Padrino, Él siempre tenía una frase, sí. se salía con unas muy especiales. Un día yo llegué y yo le ayudaba con los libretos para pase la tarde. Y llegué y lo encontré preocupado. Le dije, ¿qué pasó, padrino? ¿Cómo le parece, mijito? ¿Qué pasó, padrino? Se murió la abuelita de Patricia Ortiz. Era una de las compañeras del programa. Ajá. Ay, qué vaina, padrino. ¿Y la tienen en la funeraria? No, está en el salón de belleza. Le están arreglando las uñitas. Entonces, como... Bueno, entonces llegué a donde el padrino y al otro día, a las 9 de la mañana, después del lanzamiento de la Vuelta a Colombia, mijito, señor, ¿usted tiene otro vestido de paño? Que pues, sí, señor, tengo el Jorman y el del grado, que es el mismo. El mismo. Entonces dijo, necesito que se lo ponga porque esta tarde el doctor Alarcón te espera a las 2 de la tarde. Lo citaron a presidencia de una vez. ¿De verdad, padrino? Dijo, sí. Él me preguntó ayer, ¿quién es el muchacho que está teniendo el micrófono? Yo le dije, Pedrito González, yo lo hice en la barra de las 13. Dijo, yo quiero vincularlo con la cadena. Ay, qué buena vaina. En serio, padrino, yo no la podía creer. Era la primera vez que yo tendría un trabajo formal en radio. Entonces llama a mi mamá urgente al teléfono arriba de la ladrillera. 239-78, no de los últimos dos, no los digo por seguridad. No, yo creo que ya ni existe ese número. Madrecita, es que ya voy a ponerme el vestido que me puse anoche. Digo, ay, pero ya lo llevé a la lavandería. No, devuélvalo. No, toqué de devolverlo. Cuando yo fui, mi mamá ya lo había regresado, ya lo había devuelto y me tenía onces. Me tenía refrigerio. Entonces me puse el vestido, llegué a donde el doctor Alarcón, antecitos de las 2, me hizo entrar y me dijo, sí, se nos va Darío Rodríguez, se va de Bogotá, se va a dirigir los deportes en Ibagué. Darío Ángel Rodríguez. Sí, señor, lo recuerdo. Se nos va a dirigir los deportes en Ibagué y quiero que tú lo entres a reemplazar. Yo casi me desmayo de emoción. Claro, pero usted era redactor deportivo. Yo era redactor deportivo, sí, y comentarista y de todo. Yo le hacía las llamadas a Peláez y al doctor Peláez. En Radio Deportes. En Radio Deportes, sí. Peláez me decía, González, conseguíme al pibe Valderrama. Yo era el único que tenía los datos de todos esos jugadores. El pibe era nuestro orgullo en Europa y todo eso. Claro. Entonces llamaba a Peláez los sábados por la tarde porque el doctor Peláez presentaba Noticias 1, los deportes. Claro, lo recuerdo. Y me llamaba a preguntarme cómo habían quedado los partidos de la Premier y todo eso. Bueno, entonces yo era redactor deportivo y entré a trabajar el 5 de septiembre del 88. Vea, y el 5 de septiembre, para más coincidencias,
fue cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina Vea en usted, Buenos Aires. que eso fue en el 93. 93. O sea, 5 años antes de ese evento histórico, usted entró a Caracol. Entré a Caracol Radio. Oiga, Pedro, ver a esos grandes a los que usted escuchaba desde chiquito y que ahora fueran compañeros suyos y que lo llamaran a consultarle vainas, ¿a él le cambió la vida o no? Sí, claro. Que Porque sí. además usted es hijo de la radio. Sí, la señor. radio para usted fue muy importante desde muy niño. De la radio, desde cuando estaba don Juan Montaña, que se inventó una emisora en Sutamarchán. Yo cuento en el libro por dos cosas. Una porque me gustaba mucho la locución y otra porque me gustaba mucho la hija de don Juan, que llamaba Zoraida. Desde aquí un beso para Zoraida, muy linda. ¿Esa fue la de la cámara de fotos? Sí, la cámara de fotos que me la trajo de San Andrés y la tengo. Y después de la voz popular de Sutamarchán fue Radio Furatén en Chiquinquirá. Presentábamos un programa que se llamaba Alegría en mi rancho. Ajá. La siguiente versión musical lleva por título Me voy de la tierra. Con este tema saludamos al doctor Andrés López con motivo de su primer viaje a la ciudad de Armenia, algo así. La gente ¿Y ponía esa voz así? y poníamos la voz así, claro. Tocaba. La siguiente versión musical lleva por título Ni por 1000 puñadas de oro. Intitula... Sí, se intitula. Con este tema saludamos a la señorita Rosalvina Castellanos, quien le dijo no al novio. Qué historias. Pedro González está con nosotros en mi banda sonora. Mi pueblo natal. Pedrito, Sutamarchán, me imagino otra vez. Esta es la canción, yo creo que de todos los provincianos, de nosotros los provincianos y de los colombianos, porque uno cuando conoce muchos colombianos fuera del país, gracias a Dios, se dan cuenta de la nostalgia, como del afán, de la ambición de algún día volver a su pueblito. Yo creo que el maestro Jairo Varela sí que le pegó con duro a esta divino. canción. Llevar a Colombia, Pedro, con su humor en tantos escenarios internacionales en los que ha estado, debe ser equiparable a escuchar Mi pueblo natal. Yo creo que la gente lo ve y se conmueve de solo verlo. Sí, Andresito, al comienzo a mí se me hacía raro que la gente se me acercara y me tocara. A ver si usted era de verdad. Sí, no, y de verdad, y hasta lindo porque es que la gente dice, es que yo quiero sentir algo en mi pueblo y lloran, y uno habla de que algún día vuelvan al pueblo, y yo digo, algún día tienen que volver a Colombia, a ver, eso sí, lleven dólares, y les digo, no pierdan el contacto, los queremos mucho, y la gente se doblega con eso, con una canción de esta. Un efecto parecido al de Alfonso Lizarazo cuando sacaba Sábados Felices hacía tantísimos años. Sí, cuando lo llevó, no, a todo lado, cuando don Jorge Barón llevó el programa Al Madison Square Garden. al Madison Square Garden. Entonces, esta canción yo la escuchaba cuando la primera vez que iba a mi pueblo, después de haber venido aquí a Bogotá. Ajá. Y pero la canción es como literal, porque hay un sitio en Sutamarchán que se llama La Somada, desde Villa de Leyva a Sutamarchán, y en La Somada se empieza a ver la crucecita de la iglesia. A lo lejos se ve mi pueblo natal. Y mis hermanos también lloran y todos, y después de tantos años seguimos anhelando volver al pueblo y llorar con el pueblo. Y tengo una anécdota con el maestro Jairo Varela, A ver. porque nosotros tuvimos un restaurante antes de todas estas cosas que han pasado, antes de todos estos tsunamis. Uno de los restaurantes, tuvimos 3 puntos en Cali, y uno de ellos fue en Ciudad Jardín. Al sur de Sí, Cali. señor. Y un día hizo una crónica, la hija para el tiempo, para el periódico El Tiempo, Su hija. la hija de don Jairo Varela, Ah, ok. y contó que el día que se murió don Jairo, el maestro Varela, antes de ir a la casa, pasó por el centro comercial Ciudad Jardín y paró en el restaurante Don Gediondo a comprar arepas, que le fascinaban las No le arepas puedo boyacenses. creer. Obviamente que no fue las arepas, no, pero ese día el maestro compró arepas, que le fascinaba siempre ir a comprar arepas con el maestro Jairo Varela. Y esta canción, como digo, no es solamente de un boyacense que se vino de Sutamarchán, sino de muchos colombianos que aman y quieren volver a su terruño, a su pueblito. El paso suyo por la radio, Pedrito, ha estado ampliamente registrado. La experiencia imitando al profesor Cristóbal Américo, lo que pasó posteriormente con Artunduaga cuando se fue. Pero hábleme de la televisión. Su primera experiencia de televisión, ¿dónde, cuándo fue? ¿Y lo anhelaba o eso llegó por rebote? La primera, y esa sí creo que no le he contado, fue Caracol Televisión tenía un programa que se llamaba Caracol en el Campo, que le hacía un señor Timoleón Gómez Pachón. Entonces yo vivía en Sutamarchán, yo tenía por ahí unos 15 años. Ah, jovencito. Sí, y él llegó a hacer el programa ya con la curuba, porque la curuba era lo que sostenía la economía de Sutamarchán.
Entonces yo me le aparecí por detrás a don Timoleón así. Y don Timoleón lo único que me acuerdo es que sacó la mano así para quitarme. Yo dije, actúe en televisión. La segunda fue una vez que me llamó el maestro Jorge Velosa para que hiciera un papel pequeñito de locutor. Su Merced Estéreo. Su Merced Estéreo. Claro sí, que señor. lo recuerdo, Pedro. En La Riolina, eso, en su Merced Estéreo, que fue un especial. Él lo proyectó para cine, pero finalmente fue un largometraje para televisión y lo proyectó un 8 de diciembre. Me pagaron 8.000 pesos. Yo tengo por ahí el recibo de TV Cine que me pagó 8.000 pesos por hacer ese papel en televisión. Y ya digamos que a nivel profesional fue en el año 95, cuando yo me vi que ya me había retirado de Caracol en el 92, Caracol Radio. Sí. Después me fui a tocar puertas. Bueno, primero fui a Bucaramanga con Pastor Vesga Ramírez a hacer un noticiero allá que se llama El Currinche. Claro, famosísimo. Yo me fui un martes por la noche en una empresa que llamaba Copetrán. Yo digo en el libro que todavía deben estar limpiando las lágrimas que yo dejé esa noche en la flota, porque yo lloraba mucho por mis hijos. Tenía ya 2 hijos, de Anita y Pedro. Y las 10 horas de aquí de Bogotá a Bucaramanga fueron llorando por mi familia y por perder el trabajo que yo tenía. Y no se puede demeritar un trabajo, pero alejarse de la familia por causa del trabajo era muy difícil. Exacto, entonces llegué allá, había que hacer el noticiero de 5 de la mañana hasta las 8, hasta las 9. Yo lo leí pero como sin ganas, y entonces al mediodía logré comunicarme con María Eugenia, mi esposa. Le dije, ¿cómo está? Bien, el niño es el que no durmió. Al siguiente día volví a llamar. ¿Y cómo estás? Bien, pero el niño no duerme. Hasta que un día me dijo, yo creo que es que le hace falta que estés aquí. Porque él dormía en la mitad de los dos, pero más hacia el lado mío. Claro. La mamá le ofrecía pecho y él le daba espalda. Entonces, él dormía hacia el lado mío. O sea, el niño tenía tusa de que el papá no estuviera. Y me devolví, duró 2 días, cogí mi maleta, claro, mi caja de cartón y me devolví para Bogotá. Bueno, y ya gracias a mi Dios mejoró el niño. Empecé a golpear puertas y no fue posible volver a trabajar en una de las partes donde yo hubiera estado. El único que me abrió las puertas en aquel entonces fue don Germán Tobón Martínez para un programa en Radio Capital, claro. Oído Bogotá. A él lo mataron, ¿cierto? Sí, señor, por robarle el carro como en el 95. Sí, señor, lo recuerdo. Cuando mataron a don Germán, pues yo dije, me quedé sin nada. Entonces vi un aviso que decía Sábados Felices, vi en televisión un aviso que decía preséntate para casting en Sábados Felices. ¿O los cuentachistes? Sí, señor. Ok. Yo tenía una libretica, unos chistes anotados, por si algún caso, porque ahí me decían que yo servía para contar chistes, entonces tenía algunos anotados y me conseguí el uniforme, la caracterización, la ruana, el sombrero, la mochila. Que fue como el embrión de la pinta actual de Gediondo. Sí, señor. Lo único que no conservo de aquella época son las alpargatas, porque ya, digamos, las alpargatas las cambié por zapatos normales. Sí, sí, sí. Entonces me presenté en Sábados Felices a casting, me hicieron el casting Gonzalito Acosta y Miguel Lizarazo, me dijeron, Chino, yo creo que usted se va a meter. Paréntesis pequeño, ¿es cierto que la ruana era prestada? Sí, señor. ¿De quién era? De José Bayona. Sí, señor. José Bayona tenía un grupo musical. Qué locura. Y entonces, él vive, yo lo llamo y le agradezco la ruana. Claro. Don José Bayona, lo quiero mucho también por eso. Y en el libro le agradezco a todos esos empresarios que me llamaron. Usted con nombre propio y con fecha los cuenta todos. Sí, porque yo comenzando y me llamaba Martín Belandia, me llamaba el viernes y me decía, hay que inaugurar una panadería en el Tunal. Camine. En Bochica, donde fuera. En Bosa, donde sea. Y yo decía, con eso yo pago la pensión de los muchachos, de los niños. Ajá. Yo, hágale. No había Waze ni nada, entonces tocaba a puro ojo. Y cuando yo no encontraba... Con la bendición. Porque era transversal 47X Sur, ajá, número 69B diagonal 94 AF. Ahí pregunta dónde. Y sí, claro. Entonces, yo bajaba el vidrio del carro, teníamos un Renault 9, que fue el primer carrito que tuvimos. Ajá. Y estaban los tres niños. Le decía, vaya, hagan silencio a ver dónde se oye la música. Y donde sonara el parlante, ahí es. Entonces nosotros seguíamos, ¿me estoy alejando o acercando? No, alejando, entonces es para el otro lado. Hasta quedábamos con la panadería y eran Martín Belandia y Alfonso Gamboa los que más me contrataban en esa época para los shows. Y eso me dio entrenamiento. Y en esa época no había un personaje, era usted caracterizado, pero no estaba Don Gediondo. No estaba Don Gediondo. No era Don Gediondo.
Don Gediondo nació en Radioactiva, Sí, aquí señor. en la cadena Caracol. Sí, señor. Porque pues yo contaba los chistes en la barra de las 13, algunos chistes hacía y leía noticias. Y resulta que un día Gabriel de las Casas y Papuchis me escucharon contar un chiste. Y me dijeron que subiera a Radioactiva a la locomotora. En esa época las musicales estaban en el 5.º piso. Sí, señora. Y las habladas en el 3.º. Eso ya fue en la zona industrial, ¿cierto? En la 39,15, claro. Carrera Ahí 30. cerquita del Marrano Bohemio, ¿de acuerdo? Sí, Claro. saludo a Demente que la pasaba allá. Allá fue donde me lo engordaron a Demente. Ya. ¿Así fue allá? Y a Lulú también, allá lo. Y donde dañaron a Orejas fue allá también. Y estaba en San Juanero, que era una canchetejo. Sí, señor. Entonces, bueno, yo subí al 5.º piso, estaba Tito López, Monstruo. Alejandro Villalobos, Monstruo. Memo Orozco, más Monstruo. monstruo todavía, Por lo feo. Gabriel de las Casas, monstruo, Claro. Deizarrayo, Monstruo. monstruo, claro. Entonces me dijeron que si quería ir los viernes a contar un chiste, entonces yo terminaba mi noticiero y me iba a contar chiste. El primer chiste que conté fue en Radioactiva. Imagínate que yo estaba en Sutamarchana y esperando en la plaza y de pronto sentí que me estaba cogiendo el sueño y sentí un aroma refrescante. Dije, llegaron mis primas. ¿Qué? Era un camión de pescado que había llegado al pueblo. Y ahí les quedó gustando y ahí me empezaron a llamar y un día dijeron, ¿pero qué nombre le vamos a poner? Ajá. Porque yo dije, pues, yo me llamaba supuestamente Alonso Bando. Dijo, no, eso no tiene gracia. Entonces yo a todo el mundo le decía Gediondo porque en Sutamarchán me decían Gediondo. Y por la tía Ana... Mi madrina Anadelina. Resulta Anadelina. que mi madrina Anadelina uno le llevaba el pan y mientras ella contaba el pan lo ponía a hacer oficio. Ahijadito, persígame el gallo. Pero madrina no es que ahí está su marido. Pues mándelo a Dígale él. a él, claro. Dígale a él. Ahijadita, vaya, repáreme la leche. Ahijadita, échale un ojo al huevo. Entonces ella lo ponía a hacer a un oficio. Y si Vaya a uno, jugar con... y si uno no le fue para ese oficio, vaya juegue con lo que orina. Entonces, vaya a ver. Y si uno le hacía oficio, le daba un premio. Entonces, si uno no le hacía el caso, no le hacía caso, ella, chino Gediondo, vaya juegue con lo que orina. Y ahí nació el Gediondo, ¿verdad? Y si uno le hacía caso, lo premiaba. Una vez me premió con el perro que yo más he querido en la vida. Yo amo todos los perros, pero yo creo que tengo que ir a un psicólogo a ver por qué tanto amor por los perros. En serio, los quiero ¿Osito? mucho. Oso, sí. Oso. Oso nació cocolo, nació sin colita. Colita. Y eso, todos los demás eran apetecidos y Osito no. Entonces dije, yo me llevo a Oso. Y tan pronto lancé, me río, él hacía así, mostraba los dientes, tan lindo. ¿Hace cuánto se fue Oso? Uy, ese fue muchísimos cuando yo me años. vine para Bogotá, como en el 80 y... De hecho, en el 82 ya no estaba Osito, ya estaba mayor. A Osito, donde quiera se encuentre. Aquí está Gediondo, su papá. Regresamos en segundos. Ay, qué bolerito lindo este, Pedro. Gediondo está con nosotros esta mañana. Mi chacha linda en interpretación de los hermanos Martínez. Mi chacha linda fue la primera canción que yo le dediqué a María Eugenia, mi esposa. Ella me dedicó El muchacho de los ojos tristes de Janet y yo le dediqué Mi chacha linda. Que día estábamos con mi nieto en los parques de Orlando y sonó esta canción al fondo. No por ahí. le puedo Sí. creer. Y yo sabía. Y después cuando regresamos me dijo, ¿por qué no me dijiste? No me dijiste nada, y solo la canción. Porque nos juramos amor eterno con esta canción. Ella la conocí gracias a la barra de las 13, precisamente. Usted Porque- iba federación tras federación Sí. buscando noticias. Federación y incluso estábamos de practicantes Gabriel de las Casas y Mencho. Y Martín de Francisco. Claro. Mencho. Entonces, Mencho iba por tenis, Gabriel iba por automovilismo y yo me encargué de las otras federaciones. Cuando se abrió el ascensor, yo vi una niña, digamos, grandes así, bonitos, y le digo, su merced, buenos días, quiero saber qué noticias hay de esgrima. Me miró así como, mira de bacterióloga, me miró como un bollo más o menos. Ajá. Me dijo, no hay nada. Y al otro día volví. Oye, tú viniste ayer, yo te dije que no hay nada. Ajá. Entonces, como al quinto día, le di una manzana, un regalo, le dije, qué bonitos ojos. Ay, gracias. ¿Y qué noticias hay? Sí, tenemos una delegación que se va para Argentina y está integrada por tal. Y yo de ahí saqué como 10 noticias para el programa en la barra de las 13. Pero usted se flechó cuando la vio en el ascensor, ¿no? Sí, claro. Y después, ya como a los 2 meses, se atrevió a darme el número del teléfono de la casa, 203-32.
Entonces un día le pregunté, ¿y por qué no me dabas el número antes? Dijo, es que cuando lo vi salir del ascensor me pareció un flacuchento tan feo y tan sin gracia. Pero hay un pedazo de la historia que yo no entiendo. ¿Ella es Patricia o María Eugenia? Ella originalmente en la partida de bautismo es María Eugenia. Ok. Y la mamá le puso Patricia. ¿Por qué? María Eugenia, porque el papá Don Segundo, él era seguidor de María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, la hija del general Pinilla. Claro, De sí, Rojas de Rojas Pinilla, Pinilla. perdón. Entonces resulta que a la mamá, o sea, a doña Blanca, no le gustó ese nombre. ¡Ah, esa joda que ella es santanderiana! ¿Cómo le va a poner la niña? Abre. ¿Usted cómo le va a poner a una niña? La niña va a llamar Patricia. Ay, pero en los papeles dice María Eugenia, pues me importa que la niña se va a llamar Patricia. Y los hermanos y todos le dicen Pato, Patricia. Pero no se llama Patricia por ningún lado. No, no se llama Patricia. Qué locura eso. Entonces, si yo me llego a equivocar de nombre, entonces ya sé que, digo, como usted tiene tantos nombres, y un día le digo Rosa, entonces ya sé que es por lo que ella tiene tantos nombres. Oiga, al lado de esa mujer usted ha construido una cantidad de cosas, más allá de la Muchísimas. familia, que es lo más importante. Pero los negocios que ustedes empezaron a plantear para salir adelante, ustedes veían que los negocios de los lados se llenaban y el de ustedes no. Uy, duro, muy duro. El de los pañales previamente, todas esas cosas. La panadería, todo eso. ¿Cómo ha sido construir al lado de ella, de María Eugenia? Pues una cosa rocambolesca, una cosa de emociones también, de aprendizaje, de ser cauto, porque yo soy muy emocional y ella es más cauta. Yo soy, ay, hagámosle aquí. No, ella es, espera un momentico, y ella lo analiza más. Pero sí, ha sido ires y venires, y yo creo que ella ha sido no el 99%, el 100% del sustento de la familia. Claro, sin duda. Porque es que además ella lo conoció así flacuchento. Y flaco, nosotros cuando nos casamos no teníamos ni cama. Ah, ¿no? No, la primera cama me la regaló mi hermano Luis Fernando. Y de ahí para adelante pues fuimos ahorrando. Después ya gracias a Dios y con casa, ¿se acuerda? Con casa es Claro, su casa. con casa es su casa, la de la ardillita. Sí, doctor Félix Izaza, que era nuestro gerente allá en Concasa, nos ayudó para que nos dieran un crédito y ahí tuvimos un apartamento gigante de 48 metros. En esa época digo gigante porque hoy en día los apartamentos son de 12 metros, Claro. para usted y el gato. Pero en esos 40 y pico de metros usted levantó tres muchachitos. 3 muchachos. Al lado de ella. Al lado de ella. ¿Cómo fue ser papá, Pedro? La primera vez que llegó un hijo suyo. No, muy emocionante. Yo duré con la niña teniendo la alzada como un día completo. La niña era el gordo. Y sí, la niña era el gordo y nosotros le comprábamos pañales para el gordo, ropa para el gordo y le comprábamos de color azul y amarillo, Ajá. convencidos de que era el gordo. Y el platón donde le íbamos a bañar era de color amarillo porque iba a ser el gordo. Ya le teníamos hasta nombre y todo. Ajá. Sí, se iba a llamar Andrés Felipe. No, pues en esa época, ¿qué ecografías ni qué nada de eso? No, nada, si no había. hubo para mí iba a haber más. Y se la cambió. ¿Cómo fue ser abuelo? Ay, yo voy a decir que mejor aún, pero No, está en su derecho. pero sí, yo creo que es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Sí. Sí, ser abuelo y conocer ese niño tan lindo. Y no solamente a Pedro Pablo, sino a Isaac, porque ya son dos. Ah, Isaac. Pedro Pablo e Isaac. Pedro Pablo es hijo de Dianita e Isaac es hijo de Pedro y Juli. Falta Ricardo, servicio social. Servicio social, niña interesada. Falta Ricardo. Entonces, pero la primera vez que yo fui abuelo, yo no la creía. Bueno, el niño estuvo como 8 días en incubadora, Pedro Pablo, Sí. porque en la clínica de Chía se iban demorando. Le dijeron incluso que el niño nacía dentro de 8 días, sino que mi hija por instinto se fue para otra clínica, para La Colina, y el niño nació esa misma noche. Entonces por todo eso tuvieron que ponerle oxígeno, y como le pusieron oxígeno, yo quería que le pusieran Pedro Pablo. Entonces, y tuvo que durar como 8 días en incubadora. No, y yo iba ahí. además que le digan a usted, se llama Pedro como el abuelo. Y mi hija quería que se llamara Pedro Antonio. Entonces mi otro hijo Pedro le dijo, marica, pero se van a gastar los dos nombres, ¿cómo así? Déjeme un nombre para el mío. O sea, Antonio. Entonces mi hija usó Pedro Pablo y le dejó a Isaac Antonio. Ay, qué belleza Sí. eso. Para Pedro Pablo, doquiera se encuentra en este momento, debe estar feliz escuchando al abuelo Pedro. ¿Y esta por qué, Pedrito? Todo lo que hago, lo hago por ti, en versión de Adrián Barilari, el clásico es de Bryan Adams desde Canadá. Cuando yo me iba a trabajar, porque pues obviamente uno tiene que cumplir compromisos gracias a mi Dios, de los shows, de las presentaciones,
pues yo casi no paraba en la casa con mi esposa y los niños. Claro. Y cuando cuando llegaba a la casa me esperaban abrazaditos y cantando todo lo que hago lo hago por ti. Ay, qué belleza. ¿Se lo cantaban a usted cuando Sí. volvía? Sí. Y yo les decía, no, lo que yo hago lo estoy haciendo por ustedes más bien. Y se iban para el colegio, mi esposa los llevaba al Agustiniano y siempre les ponía esta canción, les ponía esta y Din Don, son las cosas Del amor. Qué lindo. Ella los llevaba al Agustiniano. Nos tocó la época del accidente aquel. Sí, de los 21 de los ángeles. 21 ángeles. Pero esta canción me recuerda mucho como la unión de la familia, como lo que lucha una mujer porque su hogar prospere, porque su hogar siga adelante. Y en eso María Eugenia ha sido una berraca. Uf, lo es. Obviamente a usted le tocaba trabajar y afortunadamente todo se abrió y el mercado salió adelante y su Sí. talento es una muestra del humor colombiano. Pero pues yo creo que lo más bonito de empezar una gira es el último show para volver a casa, ¿o no? Sí, claro, sí. Y ahí me preguntan cómo hace para un show cuando está triste. Es que uno tiene que transformarse en ese segundo. Claro. Hay un segundo en el que uno da el paso hacia la tarima y ahí es donde todo queda atrás. Como la que cuento en el libro cuando mi madre estaba ya en sus últimos días y hubo que hacer una gira en Medellín, en el Usted Teatro estaba de la en Universidad de Medellín, Medellín, con Fosforito. Entonces llamó el doctor a avisarme que mi madre se quería despedir de mí. Y muy duro eso. Y otras cositas que a uno le han dado duro. Por ejemplo, estábamos ya grabando el Coco 2, una película. Claro. La película El Coco 2 con Dago. El director era Juan Camilo. Entonces, ya íbamos a rodar cuando me llamó mi esposa, como en el año 2016. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿puedes hablar? Digo, sí. Nos acaban de embargar todas las cuentas. Y ya sabía que la cosa no iba bien en materia de números. Claro. Entonces, entramos y Juan Camilo Pinzón, el director. Pinzón, está buscando el apellido. Juan Camilo Pinzón me marcó y dijo que tenía que hacer. Y era una escena un poco triste. Sí. Y yo empecé a actuar y se me vino a la mente la familia, se me vino a la mente la noticia que me acaban de dar del embargo a los restaurantes, de las cuentas. Y en la escena se me escurrieron las lágrimas. Y terminando la escena, corten y se me acerca Juan Camilo y dice, marica, ¿usted de dónde salió tan buen actor? Qué gran actor es usted. Espere que lo embarguen y verá, gran pendejo. Yo le dije, usted no ha tenido problemas con la Diana. Me llamaron de la Diana y me preguntaron, ¿usted con quién comparte sus utilidades? Pues con ustedes, ¿con quién más? Yo por eso no tengo manager, mi manager son ustedes. Pedro, ¿eso cómo va? ¿Eso cómo iba? No, mentiras, ¿cómo va? Digamos que va hasta el momento como las películas de suspenso. ¿Cómo va? Gracias a mi Dios hemos tratado de cumplir, hemos cumplido con la mayoría de los proveedores. Las empresas que hayan cumplido pueden continuar adelante. Las otras que le dicen no nos llamen, nosotros lo llamamos. Claro. Pero entonces en eso han sido muy queridos con nosotros y estamos, digamos que estamos al día con los proveedores porque hace 5 años desde que salió esta noticia, la noticia que provocó el libro, Sí. a todos los proveedores nos toca pagarles a diario y en efectivo, porque en este momento no tenemos cuentas corrientes de ahorros, nada, sino todo toca pagar en efectivo, o sea que Claro. por ese lado estamos al día. Y hacer un arreglo con los proveedores señor. para las deudas pasadas. Exactamente. Para dar simplemente un contexto, hay una ley que es la ley 1116 de 2006 que les permite a las empresas justamente que tienen problemas económicos acogerse a ella justamente para no cerrarlas, porque si las Exactamente. cierran las familias que dependen de esas empresas, pues se quedan sin trabajo. Y el objetivo de la ley es justamente defender a las familias que Claro. dependen de la empresa. Y los proveedores se quedarían sin esperanza de cobrar su plata. Exactamente. A nosotros decían, es que eso se van a robar la plata, se van a ir del país. ¿Y con qué plata nos ¿Con vamos qué a ir del plata van a país? ir? Sí. ¿Pasa de vez en cuando por sus restaurantes y se da una vueltita? Claro, siempre. ¿Pide platicos? Sí, claro. Y almuerzo, trato de almorzar siempre en los restaurantes de Don Gediondo. Ajá. A veces no, porque a veces hay que ir a otras partes. Sí. Y eso sí, no falta la persona que dice, ¿y usted teniendo restaurante por qué almuerza aquí? Digo, porque es que aquí fían, le digo yo.
El momento en el que se encuentran Gloria Gaynor y Darío Gómez. Se plasma en Sobreviviré. Y Gediondo sí que ha sobrevivido. Uf. Y sobreviviré. Además toca. Toca. Esta canción me recuerda a la primera quebrada que tuvimos. Primera. La primera y la más dura, pues, de esa época. Eso fue en el 99. Resulta que hay un primo en Sutamarchán, Carlos Alberto Díaz González. Con él nos criamos allá en el pueblo. Hoy en día está malito porque él le dio una enfermedad, pero ahí está un ACV que llaman. Accidente cerebrovascular. Eso. Pero ahí va un abrazo y de aquí una voz de aliento para Carlos Alberto Díaz. Entonces resulta que en esa época, en el 99, se nos dio por llevar a Darío Gómez por primera vez a Sutamarchán. Ok. Entonces la cuña decía: este domingo, Darío Gómez en Sutamarchán. Cuando te perdí, sentí un dolor. Véalo en la Plaza de Toros de Sutamarchán. Entonces nosotros hicimos cuentas con mi primo y nos íbamos a ganar supuestamente cada uno 40 millones en ese show. Eso nos endeudamos y todo. El show de Darío Gómez valió 22 millones y había que pagárselo por adelantado a Olga Lucía, que era la manager y esposa del maestro Darío. Bueno, y yo le preguntaba a mi primo, que es el que vive allá, ¿y cómo va la preventa? Yo, no ha arrancado, pero eso arranca. Van 2 boletas. Y el viernes le dije, ¿cómo va? Y yo ponía cuñas en Radio Furatena. Van 4. En las emisoras de Tunja. Digo, mano, va bien, ya doblamos la venta, ya van 4 boletas. Me pasó casi lo mismo que con el restaurante. Ahorita le cuento la anécdota del restaurante. Bueno, 4 boletas el viernes. Y teníamos que vender 4,000. Yo dije, es que no son 4, son 4,000 que hay que vender para lograr, para ganarnos cada uno 40 millones. No, Pedro. Y para ser punto de equilibrio había que vender 2,000 y pico, al menos para no perder. Bueno, llegó la hora del evento el domingo y habíamos vendido como 30 boletas. Ay, no. O Nosotros, sea, hicieron un unplugged, un desconectado. Sí, nosotros... En un bar. En un bar, nosotros póngale velas a todos los santos, Dios no, mío. No. 3 de la tarde y el maestro Darío ya iba por Tinjacá. ¿Qué hubo, Gediondo? Yo, ¿qué hubo, maestro? Demórese un poquito, que es que estamos aquí en un volate. Estamos vendiendo boletas, pura carretera, a ver si la gente se animaba. Ese fue otro error. En cambio, cuando el maestro llegó como a las 5 de la tarde al pueblo, ahí sí el pueblo la creyó. Lo que pasa es que el pueblo no creía y yo no sabía eso. Y el pueblo no creía que iba Darío Gómez a Sutamarchán. Increíble. Cuando llegó, le dimos una vuelta en un carro por el pueblo y alcanzamos a vender 1,700 boletas. Pero siempre la destortillada fue... Claro. Yo tenía una plata que era para comprar una casita en Entre Ríos, en un conjunto aquí en Bogotá. Sí, por los 80. Sí, por los 80. Sí. Entonces le dije a mis hijos, pues tocó aplazarlo de la casa porque ahí se la llevó el maestro Darío Gómez. Y ese fue el primer startazo, como el primer anuncio para decir, lo suyo no es empresario de eventos, no es ser empresario de eventos. Con el maestro hicimos una amistad bonita, el maestro Darío Gómez. Imagínate que unos días antes de morir fue a Día con Franci. Y él en el show de ese año 99, cuando nos quebramos, me regaló un pack de DVDs, de 5 CDs. De la historia musical de él. De la historia musical de él. Ajá. Y el día que fue a Día me preguntó, ¿qué hubo de los CDs? Don Gediondo. Yo le dije, ¿cómo le parece que me robaron uno? Lo presté y me robaron uno. Yo se lo repongo, Olga Lucía. Consígale los CDs a Don Gediondo y mándeselos. Y entonces el lunes empezó a llamarme el maestro. Mándame la dirección. El lunes. Ajá. Yo, ya maestro, ya se la pongo. Y el martes por la mañana, Olga Lucía, mire que el maestro que Darío, que le mande la dirección. Yo, bueno, está bien, anótela su merced, porque ahí me daba pena que me mandaran más CDs. Le anoté la dirección, ahí se lo paso. ¿Qué yo, mijito? Ahí le voy a hacer la dedicatoria, se la paso. Y entonces me hizo la dedicatoria y me mandó los discos. Cuando por la tarde, ese martes por la noche, se muere el maestro. Se murió. Al último que le regaló algo fue a usted. Sí, señor. Y yo ya el otro día llamé a Olga Lucía a darle mi pésame. Dijo, Pedro, no sabes las palabras tan bonitas que te escribió. ¿En serio? Dijo, sí. El último regalo que hizo el maestro Darío Gómez fue el tuyo. Y el jueves llegó el regalo a mi casa. Uh-huh. Y su merced me va a creer que hoy no he sido capaz de abrirlo. Sí le creo. A usted yo le creo eso. No lo he abierto. Algún día lo va a abrir. O de pronto lo hable su nieto.
De pronto la abre mi nieto. Pero ahí tengo la cajita tal como llegó, no he podido abrirla. Pedrito, gracias, Bueno, hermano. maestro, mi Dios me lo Verlo, bendiga. compartir con Andresito. usted, como se lo dije Muchas hace gracias. años que usted no se acuerda, conocerlo y tener el privilegio de darle la mano cada ratico cuando usted dice, ¿cómo se topa su merced? Eso para mí siempre es un bautizo. Gracias, hermano. Mi Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a los oyentes de Caracol, nuestra casa, mi casa. Los amo mucho. Muchas gracias. Dios les pague. We use sunscreen para proteger la piel, ¿verdad? So why not be proactive protegiendo tu salud bucal también? Hola mi gente, soy Amara la Negra y con el sistema de prevención Activa Colgate Total, tú puedes ayudar a prevenir problemas bucales como las caries y gingivitis antes de que empiecen. The reformulated toothpaste, innovative toothbrush, and refreshing antibacterial mouthwash were designed to work together to be 15 veces más efectivos reduciendo bacterial buildup, la causa principal de los problemas orales en solo 6 semanas, starting in week 1, compared to a non-antibacterial fluoride toothpaste and a flat-trimmed toothbrush. Eso es prevention power, baby. Compra el sistema de prevención Activa Colgate Total visitando shop.colgate.com/total. Protect your oral health and be dentist ready.